tan especial Santo Sábado, vamos a hacer un tema que lleva por título El sufrimiento de Cristo. Vamos a orar. Oh amado Padre, las infinitas gracias por ese sacrificio inenarrable que tú experimentaste allí en la cruz del Calvario por amor de la raza caída. Gracias, buen Padre, te lo agradecemos infinitamente una vez más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas de las personas estiman muy en poco la gran obra de expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este plan de salvación que estaba bajo la manga de Dios ya lo tenía desde antes de la creación del mundo. Por eso hay un versículo de memoria y que muchos de los predicadores, ellos dicen así, ¿no? Si todos los versos se hubieran perdido, no existiría tal vez casi toda la Biblia, pero habría este versículo, San Juan 3:16, eso sería lo suficiente. Vamos a repetir todos, a ver todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Muy bien. Nuestro Dios Padre nos dio a su Hijo para nosotros ahora tener esa vida eterna. ¿Y quién fue? ¿Cómo se manifestó? Se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, condescendió con nosotros y se hizo humano. Y vamos a leer en nuestra Biblia ese versículo que está en Efesios 2, del 6 al 8. Vamos a leerlo. Efesios 2, del 6 al 8. Perdón, Filipenses, ya Filipenses, Filipenses 2, del 6 al 8. A ver, lo voy leyendo, ¿ya? Mientras que lo vamos a... Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Acá lo describe Pablo en su carta a los Filipenses. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba pues muriendo en la cruz, estaba ahí pagando la deuda del hombre, estaba pagando los requerimientos de la ley, porque la ley exigía eso, la muerte del pecador. No morimos nosotros en una cruz, pero Él fue el que estaba ocupando su lugar. Y vamos a ver, cuando Él murió ahí en la cruz, no hizo ningún cambio en la ley, no cambió nada, sino que todo se mantuvo tan igual. Y eso está en Mateo 5. También son versículos bastante conocidos. Mateo 5, del 17 hasta el 17 al 18. Vamos a leerlo, ¿eh? Mateo 5. ¿Qué dijo Jesús? Ahí tiene un subtítulo: Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí, una vez más, el Señor Jesús afirma que Él no vino acá para hacer ningún cambio, sino para cumplir. Entonces, los mandamientos, sus mandatos se mantienen igual. Nuestros mandamientos que están en Éxodo 20, incluyendo el cuarto mandamiento que dice, ¿qué dice? A ver fuertemente. Muy bien, acuérdate del Santo Sábado, para reposar y no profanarlo. Durante en este tema vamos a hablar de algunos puntos principales de lo que experimentó, de lo que fue el Señor Jesús cuando estuvo acá en este planeta Tierra. Primero vamos a ver de que nosotros sabemos muy bien que nuestro Señor Jesucristo, Él ya existía ya, pero para venir acá se hizo hombre. Entonces Él fue divino humano. Entonces, como hombre, como humano que era Él estaba capacitado, estaba en condiciones de comprendernos a nosotros. Porque Él, ¿qué pasó? Él pasó hambre, pasó miseria, y pasar por todas esas tentaciones que usted
está pasando o estamos pasando. Entonces el Señor Jesús, al hacerse hombre, estaba en esas condiciones para poder entendernos a cada uno de nosotros. Este tema que yo les estoy haciendo, yo lo he leído para entender y comprender mejor de este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 1, en su capítulo, El sufrimiento de Cristo aquí en la tierra. Nosotros sabemos muy bien que la Biblia está completa, todo está muy completo, pero en su infinita bondad, Dios nos envió estos escritos que se conoce como la pluma inspirada, para poder nosotros entender, porque nos amplían más el panorama. En la Biblia está todo para entender y comprender, pero para que usted tenga una mayor visualización es que tenemos estos libros. De ahí es donde he leído y es que estoy hablando. Nuestro Señor Jesucristo, como estaba vestido de humanidad, entonces Él como hombre sentía esa necesidad de que alguien lo ayudara, de que alguien lo fortaleciera. Por eso Él tenía días para orar, Él tenía largas horas para estar en comunión con su Padre. Y muchas veces Él se pasó noches orando solito. Y ahí en la oración, Él pues toda su angustia, toda su aflicción, todas sus necesidades, vaciaba su corazón en la presencia de su Padre Dios. Si Él, como Dios, hacía esto como Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, seres caídos, debemos hacer uso de esta herramienta de la oración, que es capaz de destruir, dice, fortalezas, rocas, la oración? Nuestro Señor Jesús lo hizo porque como hombre, Él se veía asediado, se veía acá, tenía mucho sufrimiento, mucha angustia, por eso Él hacía uso de la oración constante. Y eso deberíamos hacer también nosotros. En este ejercicio de la oración que Él tenía, encontraba un fortalecimiento para su alma, y Él se encontraba capacitado para poder hacer la tarea del día, las tareas que le esperaban durante el día. Él tenía mucho trabajo en el día. ¿Qué hacía durante el día? Él predicaba, Él enseñaba, Él curaba, Él hacía mucha obra. Él estaba, humanamente, Él también se agotaba. Él también se agotaba en su trabajo cotidiano que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús había dejado la gloria. Él vivió ahí en la gloria rodeado por tantos ángeles que solamente esperaban sus órdenes para realizarlo. Pero Él dejó esa gloria y se despojó y vino acá a esta tierra para vivir en este mundo frío e indolente, en este mundo donde muy poca gente tal vez lo tomarían en cuenta. Pero dentro de toda esa gente que en el Señor Jesús estaba en ese tiempo, sí hubo un buen grupo que creyeron en Él. Hoy también lo hay. Hay un pueblo remanente, hay un pueblo de lujo que confía en el Señor Jesús, y ese pueblo se mantendrá hasta que el Señor Jesús regrese. Hay mucho pueblo, yo siempre digo, están en todo lugar, en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo están. Pero llegará un momento que todos se junten y seremos un solo rebaño y un solo pastor. Nuestro Señor Jesucristo también, Él, ¿cómo encontraba gozo? ¿Cómo encontraba consuelo? En la comunión, cuando estaba con su Padre. Ahí Él encontraba esa alegría, porque muchas cosas, muchas aflicciones, muchas tentaciones lo asediaban al Señor Jesús. Por todas las obras que Él hacía, Él se veía pues en esas tremendas dificultades. Por eso Él hacía mucho uso de la oración. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como hombre, como divino también. Por él fue divino también, pero acá estaba como hombre. Entonces, todo ese ejemplo nosotros podemos copiar de Él. Podemos tenerlo como nuestro mayor ejemplo. No teniendo ejemplo a ninguna persona, a ningún ser humano, por más elocuente predicador, por más elocuente pastor, nuestra vista debería estar en el Señor Jesucristo, nuestro Dios, que fue un ser perfecto,
un ser excelente, un ser glorioso. Él llevó la imagen expresa de su Padre. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él vino acá, Él estuvo decidido a cumplir la misión de su Padre. Él fue nuestro ejemplo. ¿En qué sentido? Él fue nuestro ejemplo y nosotros podemos ver cómo Él se pasaba las noches orando. Y Él tenía lugares conocidos, tenía huertos. Ahí Él arrodillado, ahí estaba orando. Ahí pues, tal vez la helada de la noche. Y continuaba con sus peticiones. Se llegaba a la madrugada, ya en la mañana, y Él seguía orando por este pueblo, por sus hijos que estaban aquí en la tierra, para suplicar a su Padre. Y de esa manera Él encontraba mucha fortaleza, orando así por los todopoderosos, por sus hijos. Después de su trabajo que Él hacía, después de la oración que Él hacía, Él se iba pues, dijimos, a orar ahí en esos lugares solitarios. Y nosotros también, lejos del bullicio, nosotros también deberíamos encontrar un lugar solitario para orar. Tal vez estemos en nuestra casa, o tal vez muchos estemos en el campo. Y estamos en el campo mejor, ¿no? Muchos dicen que salen afuera y a orar, así como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Pero nosotros vivimos aquí en la ciudad, debemos tener unas horas para pasar en comunión con nuestro Padre. Ahí hacemos oraciones largas y muy largas, porque son las oraciones privadas. Ahí hacemos, hermanos, las oraciones intercesoras. Ustedes saben que el que tiene más poder es la oración intercesora. Porque la oración intercesora, ¿por quién estoy orando yo? Estoy orando por otras personas. Por otras personas. Y ese bien que yo estoy pidiendo, al final, también va a regresar a mi persona, a mi familia. Ese bien que yo estoy pidiendo por el hermano fulano y sultanos de tal, que ya tenemos el nombre. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando era más insultado, más atormentado por las pruebas, Él no comía. Nuestro Señor Jesús no comía. Por eso dicen los historiadores que a Él se le vio muy poco, se le vio reír, pero sí y llorar. Él no comía, y Él, cuando estaba en esa situación de ayuno, ¿Él qué se dedicaba? A comunicarse, a orar con su Padre. Él allí se entregaba a Dios en ferviente oración, y pues gracias a eso, a esas cosas que Él hacía, a esa buena práctica de la oración, Él salió vencedor, salió victorioso, porque poco nos imaginamos nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros no estamos orando así como tal, podríamos no ser vencedores y quedar a las márgenes del camino. Dice Pablo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo quede reprobado. O sea, este tema nos despierta a nosotros y nos anima a tener esta práctica de la oración como nuestro mismo Señor lo hacía. Él siendo Dios y tuvo esta buena práctica. Y nosotros, seres finitos, seres pecadores, con mucho más motivo deberíamos de ejercitarlo. En el Getsemaní, tremenda agonía que pasó nuestro Señor Jesús. Por sus poros dice que salían grandes gotas de sangre. Ahí en el Getsemaní le dijo a sus discípulos que lo acompañaran, que lo ayudaran en oración, pero no oraron. Qué débiles discípulos que no entendieron, porque si ellos hubieran orado, ellos hubieran entendido y el Espíritu Santo les hubiera hecho recordar lo que Jesús les había dicho ya antes, que Él iba a padecer. Pero ellos no habían comprendido y no habían velado con Jesús. Y el Señor Jesús les dijo así: velad y orad. Ese dormir de los discípulos, ¿a quién creen que está representando? A los discípulos de ahora que están o estamos durmiendo. Entonces está representando a una iglesia que está durmiendo. Podría estar yo también. Entonces, con la lectura de este tema, será para despertarnos y hacer uso de esta buena práctica. Esos discípulos durmiendo representaban a una iglesia que hoy estamos viendo, que muchos dicen que estamos durmiendo en estos momentos. Nuestro Señor Jesús, allí en su agonía, tanto era su agonía que Él dijo: Abba Padre,
si fuese posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, como fuere tú, como es tú, como fuera tu voluntad. Y así fue, y así fue. Miren, muy pocos, tal vez las personas en el mundo piensan y comprenden el grande sacrificio que le costó al Señor Jesucristo. Ahí estaba nuestro Señor Jesús suplicando para que pudiera beber esta copa. Y Él lo bebió esta copa del sufrimiento, de la muerte, del dolor, del pecado. Él fue tratado como pecador para que por la justicia de Él a nosotros nos trate como justos. Entonces, gracias a ese grande sacrificio, nosotros ahora sonreímos y andamos pues por la vida. Cada día, estimados hermanos y amigos, nosotros debemos decidir ser felices. No importa lo que haya pasado, no importa, no importa. Estoy así como estoy. Estoy pobre, no tengo trabajo, estoy abandonada, estoy abandonado. Pero no importa, yo he decidido ser feliz. Y soy feliz, ¿sabe por qué? No por cosas materiales, podemos decir nosotros. Soy feliz porque yo soy una hija del generalísimo del cielo. Y por eso, porque ese es lo más grande que nosotros podemos elegir, ser felices. La felicidad no está en cosas externas, no está en cosas que podemos tener. Felices porque hoy sábado y estamos aquí escuchando una vez más el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por usted y por mí, allá en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo también, Él nos animó a cada momento y a cada instante a que estemos velando, ¿Por qué? Porque ya vimos, no sabemos lo que puede pasar, como dice, ay, pero ¿cómo reaccionó de esa manera? Ah, no te puedes imaginar, descuídate un poquito, no sabemos cómo podemos imaginar ante una situación tal. Porque Pedro le había dicho, yo no te voy a dejar, si es posible, me iría a la muerte, pero al final lo negó. Vamos a leer este versículo, en Marcos 13, 35 al 36, Marcos 13, ahí vamos a ver Marcos 13. Marcos 13, de 35 al 36, a ver, yo por acá ya lo tengo, Marcos 13. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y cuando acá dice durmiendo, no tanto se refiere a ese dormitar físico, sino se refiere a ese momento de que nosotros, como hijos de Dios, no estemos haciendo las cosas de Dios que Él nos ha dicho, no estemos hablando del grande sacrificio que Él hizo, de la misión que Él nos ha dejado. Estamos nomás tan ocupados en nuestras actividades cotidianas que tanto tiempo nos demandan las ocupaciones de esta tierra. Entonces ustedes no me van a dejar de mentir, eso es cierto, mucho tiempo nos demandan las ocupaciones. Si nosotros no separamos un tiempo, no sale, es como el dinero. Si usted no separó lo que le corresponde al Señor, la plata lo gastó y sigue faltando todavía. Usted tiene que separarlo primero. Leímos el versículo entonces, ¿no es cierto? Esta angustia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pues a nosotros, nos debe a nosotros mantener despiertos y valorarlo y decir y entender la palabra, que en cualquier momento no sabemos, ¿sabe por qué? Hace un momento estábamos comentando y está sonriendo, ¿no? Muchas personas hoy estamos acá, pero ¿tenemos la plena seguridad, la certeza que el próximo sábado todos estaremos acá? No lo tenemos esa seguridad. Entonces, más que nada se refiere a ese punto de vista. Ya las personas que están acá, y si no nos encontramos todos muchos, podríamos ya no estar acá. Vamos a aquí tener otro punto para entender más del amor incomprensible, del amor inenarrable que mostró nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Qué lo motivó al Señor Jesús venir acá? ¿Qué lo motivó? Fue el profundo amor que Él tuvo por nosotros. El profundo amor que nosotros humanamente, con nuestra mente muy finita, esto siempre será un misterio para nosotros, no lo entenderíamos. Aún viviendo en la eternidad, no podríamos comprender este amor inenarrable que Él tuvo
por la raza caída que somos nosotros. Nuestro Señor Jesús, allá que vivía, Él coronado de gloria, Él coronado de hermosura. Y aquí en la tierra estaba coronado. ¿Con qué? Con una corona de espinas. Miren esas cosas. La ironía de la vida del Hijo de Dios viviendo en la riqueza y a venir acá para que lo coronen con espinas. Y dice ahí que las venas que se habían desgarrado, que se habían roto, porque al ponerle la corona hicieron un esfuerzo, se derramaba, corría la sangre por su frente del Señor Jesús. Todo eso lo hacía por el infinito amor que tenía hacia nosotros. Estimados hermanos, estimados amigos y todos nuestros amigos que este tema lo escuchan, hay muchas personas que están escuchando los temas que se hace acá, concluimos de que la salvación del hombre tuvo un precio infinito. Concluimos también que si hacemos una comparación entre la empresa eterna y la empresa de acá de la tierra, sería insignificante. No sería nada a comparación de las riquezas que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Comprendemos también que nuestro Padre Celestial lo hizo todo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue eternamente rico, y vino acá a condescender con nosotros. Y nosotros ahora, para estar tranquilos, felices, hermanos y amigos, no importa lo que nos pase, no importa que nos pase, siempre decimos, mira tú hacia adelante y mira el premio que te espera. Aún en esa vida de repente no hemos tenido esas grandes cosas que nosotros no hemos deseado tener, pero Él tiene un premio mayor para ti. Y voy a terminar diciendo a ustedes y diciendo a todos nuestros amigos, si nosotros nos vemos a sí mismos, podemos decir, pero ¿cómo me voy a salvar yo? Siendo yo una sierva indigna, pecadora, no hay nada bueno en mí, podrida llaga, así somos nosotros, dice Isaías, desde la punta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza no hay nada bueno. ¿Cómo me voy a salvar? Pero acá viene la buena noticia y ahora todos sonríen, todos vamos a sonreír, todos están sonriendo, nadie le va a hacer, muy bien. Viendo a Cristo, puedo decir ahora con certeza, ¿cómo me puedo perder si Él ya pagó un precio infinito por mi persona? Yo no lo puedo dejar pasar por alto esa oportunidad. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, su mayor deleite fue dar a conocer el amor y el carácter de su Padre, y lo dio. Y ahora Él ha dejado a su pueblo, o sea, a nosotros que estamos aquí, y a todos sus hijos en el mundo entero, que den a conocer al mundo ese amor inefable que Él tuvo por usted y por toda la humanidad. Que Dios bendiga su palabra y con este tema seamos despertados para comunicar al mundo de ese amor inefable que tuvo por el hombre. Muchas gracias.